Bien, buenas tardes, señoras y señores. Hoy, nuestro programa de hoy es un poco más diferente. No es un programa de homenaje, sino nos vamos a ir a un tema que está ahora en boca de todo el mundo, que no sabemos si es por moda, si es por culto al cuerpo, si es porque queremos ser más jóvenes de lo que somos ya realmente. Nosotros vamos a hablar con 3 profesionales, cada uno de un tema, de lo que es el ejercicio físico, que es el tema que nos ocupa, de los beneficios y las precauciones que tenemos que tener, porque ahora actualmente hay muchísima gente haciendo ejercicio en los gimnasios, en el espacio joven, en el polideportivo, por la carretera, la gente que va a correr. Vamos a ver a qué es debido ese y qué precauciones importantes tenemos que tener. Comenzamos. En primer lugar, le voy a presentar a una persona que él no necesita presentación porque colabora con una infinidad de cosas, que ahora ya le explicaremos, que es don José Luis Cidra, médico de familia, médico de atención primaria, especialista en medicina de familia y comunitaria. Ha pasado por varios pueblos, entre ellos Hinojosa, Almendralejo, dejando huella en todos los pueblos donde ha estado y ahora les explico. Aquí es coordinador del Centro de Salud, miembro de la Sociedad Española de Medicina General. Ahora señálate una Bien. mano con la otra, así. Luis Cidra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero que me expliques primero qué es esto, tu función de coordinador del Centro de Salud. Bueno, pues la función de coordinador, como su palabra dice, es coordinar las funciones que tienen el resto de los miembros del equipo. Yo soy el coordinador de actualmente 66 personas que pertenecemos al equipo. Entre ellos, además de médicos, tiene la gente que saber que hay, además de los 12 médicos, hay 12 ATS, hay una médico de planificación familiar, hay 2 fisioterapeutas, hay 2 veterinarios, hay una farmacéutica, hay un odontólogo, hay una serie de profesionales que no son solo los que la gente ve en atención primaria, sino que somos un grupo de 64 personas que también hay que contar con su labor encomiable, es el técnico de rayos, los administrativos, etcétera, etcétera. Incluso los de la limpieza, todos esos están incluidos. Al final somos un grupo de 64 personas. Bien, ¿y desde cuánto tiempo llevas como coordinador? Pues exactamente me eligieron mis compañeros el día 5 de mayo del presente año. El anterior coordinador puso la dimisión en un par de ocasiones. Nosotros no la aceptábamos, la gerencia de Mérida tampoco la aceptaba, pero por motivos personales hizo su renuncia irremediable e imposible de seguir con el cargo, y entonces pues se puso el cargo en función del resto de los compañeros y nos presentamos
2 candidatos y la gente pues me eligió a mí. Exactamente. Bueno, y también veo aquí en mis apuntes miembro de la Sociedad Española de Medicina General. Explícame un poco qué es. Bueno, pues soy socio junto con otros compañeros, mi mujer incluido, que es médico de aquí del Centro de Salud también, de la Sociedad Española de Medicina General. Tenemos un comité que nos reunimos con relativa frecuencia. La medicina general, la Sociedad Española de Medicina General es una sociedad, como su nombre indica, que tiene varias ramificaciones a nivel autonómico, y nosotros pertenecemos a nivel somos de la SEM, que dice Sociedad Española de Medicina General, a nivel de Extremadura, y entonces tenemos reuniones para tratar distintos temas de actualidad en todas las versiones de la atención primaria. Específicamente, pues nos hemos especializado más en el tema de diabetes, de EPOC y de reumatismo. Bien, los siguientes invitados, iba a decir que eran 2 jóvenes promesas, no, pero son ya grandes profesionales, porque además no dan abasto, están súper pedidos, todo el mundo quiere estar con ellos, por algo será. Entonces empiezo con la primera, que es Ana Cidra. Ana Cidra es fisioterapeuta diplomada por la Universidad de Madrid, con cursos con técnicas manipulativas y terapia manual. Ha trabajado en Madrid, Ibiza, etcétera, etcétera. Entonces yo le quiero preguntar, ¿actualmente dónde trabajas? Pues actualmente trabajo en una clínica de aquí de Villafranca de los Barros, que se llama Fisiolife. Y bueno, llevo 1 año y medio perteneciendo al grupo que trabajamos todos juntos. Somos 4 fisios y mi compañera Fátima, que también nos ayuda a poner las corrientes o coger las citas, las llamadas. Cuando lo necesitamos, pues nos echa una mano, porque la verdad es que muchas veces queremos hacer tantas cosas y la verdad es que nos viene bien su ayuda también. Bien, y después tengo aquí en los apuntes que una variedad de cursos, muchísimos cursos. Quiero que me hables tú de los cursos, mejor, de qué cursos has hecho, porque siempre es bueno que lo sepamos, por si tenemos que tirar de ti algún día, cuando nos pase lo que nos tenga que pasar. Pues así el que más gordo, por así decirlo, he hecho, como lo que conocen actualmente como osteopatía. Simplemente que hicieron como un curso un poco más reducido, a tipo máster, en el que se da lo que a día de hoy se utiliza más a clínica de día a diaria. Entonces aprendes diferentes técnicas a nivel estructural, tanto ya sea para las articulaciones como también otras técnicas a nivel visceral, porque el organismo es muy complejo. Entonces, aunque no lo parezca, estamos muy relacionados, está todo muy relacionado. Problemas que a lo mejor viene un paciente a una clínica con un dolor de hombro por ejemplo derecho, y tratas el hombro, pero no das con la solución, y a lo mejor no es problema del hombro, simplemente a lo mejor viene el problema por el hígado. Entonces, son estructuras que, aunque están ahí, están muy relacionadas por todo, por tejido, por el propio órgano, por la estructura o por otro tipo de conexiones que tenemos dentro del organismo. Y después también he visto que está muy relacionada con el deporte, que es el tema que además nos ocupa, porque colabora, aparte de colaborar con el balonmano de aquí, ¿no?, también has estado con la selección. Sí, yo siempre he jugado balonmano desde chica, hasta que me fui a la universidad y lo dejé. Y siempre me ha gustado mucho, aparte del balonmano en especial, todo tipo de deporte. Entonces, como siempre he jugado y conozco a todos los de la Federación Extremeña, he podido colaborar, han contado con mi colaboración para que vaya como fisio con la selección extremeña, y he participado pues en algunos campeonatos de España, otras competiciones que ha habido a nivel regional con la selección extremeña, o mismamente actualmente también de vez en cuando pues también cuentan con mi colaboración en el equipo de Villafranca de aquí, que está en primera estatal. Y bueno, lleva 5 años, este es el 5.º año que lleva en primera, y desde el primero, pues como también tengo mucha relación con los jugadores y con los que han
antiguamente era el entrenador y el cuerpo directivo, entonces siempre he estado muy metida ahí con ellos. Y después pones que has trabajado en Madrid y en Ibiza, en tu profesión, sí. De tu profesión. Cuando acabé la carrera, yo soy del plan, digamos, del plan antiguo, yo soy diplomada, pero hice como la adaptación a lo que es el grado, que es como actualmente se estudia está el sistema educativo. Entonces me quedé un año más en Madrid. Haciendo ese año hice prácticamente prácticas en diferentes clínicas, y cuando acabé, en una de las clínicas que estuve haciendo las prácticas, me llamaban de vez en cuando, y también he estado trabajando pues semanas cuando lo han necesitado y tal. Y luego en Ibiza he estado durante 4 temporadas. Trabajaba en un club de playa dando masajes, y bueno, como era también la única fisio que estaba allí, también me tocaba hacer algún tipo de tratamiento a más de uno. Y luego yo aparte sí hacía yo tratamientos más de fisioterapia como tal, pero ya por mi cuenta. Bien, el siguiente invitado que tenemos es Arturo Carrillo, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura, máster en Prevención y Recuperación de Lesiones por la Universidad Politécnica de Madrid y entrenador personal y readaptador en Vitalfin Sport Club. Bien, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bien, ¿cuál es tu función dentro de tu trabajo, de lo que estás haciendo? Bueno, actualmente, como bien has dicho, estoy trabajando en Vitalfin Sport Club como entrenador personal y redactador de lesiones. Y bueno, básicamente pues la función es esa. Yo tengo diferentes personas a las que les llevo una planificación de entrenamiento, o bien otro tipo de personas que han sufrido algún tipo de lesión y necesitan readaptarse, recuperarse, o bien para volver a competir, o bien para volver a practicar deporte de forma amateur. Y entonces pues un poquito mi función es esa, allí en el centro. Bien, como ven ustedes, son 3 profesionales, 3 personas muy relacionadas con el deporte, con todo, porque además Luis, sé que escribes en la Gaceta Independiente, sí. Aparte de que lo hemos visto por televisión, por nuestra televisión, te hemos visto en conferencias, en charlas y todo eso. También has tocado algunas veces el deporte. Sí. Me han llamado la Asociación de Diabéticos de Villafranca, me han llamado en 2 o 3 ocasiones, y siempre me han dicho que hablara un poco sobre los beneficios que para el paciente diabético tiene el ejercicio físico, que es clave, y en cualquier momento podemos hablar de ello. Pero además, habida cuenta de que tengo esas posibilidades de escribir en un periódico totalmente independiente y que me permiten hablar de lo que yo quiera, pues como una cosa que más o menos domino y que practico, pues en varios artículos de los 2 años que llevo ya, que este mes cumple los 2 años, de los 2 años que llevo escribiendo en la Gaceta, con 24 meses de forma ininterrumpida, pues por lo menos, al menos en 4 o 5 ocasiones he hablado con temas relacionados con el deporte. Y uno de ellos me gustaría resaltarlo porque el baile, como tal actividad, es una actividad deportiva. Y también he escrito un artículo respecto a lo que supone el baile como actividad deportiva, y ha habido gente que realmente me han preguntado por ese artículo porque supuso en primer lugar un homenaje a una señora que ya ha fallecido, pero que además supuso que la gente no tenía ni idea de que el baile pudiera ser una actividad que tuviese sus repercusiones a nivel de actividad. Bien. Como ven ustedes, con estos profesionales vamos a comenzar ya de lleno. Son gente muy entendida. Vamos a empezar ya de lleno. Primeramente, hemos salido a la calle a hacer una serie de preguntas. Hay gente que ya ha estado con las cámaras, gente que no ha querido, pero lo han hecho. Vemos las preguntas. Para mantenerse activo, ¿cuál es la comida que tenemos que hacer el día más abundante? ¿Cómo puedo hacer para motivarme haciendo actividad física? ¿Con qué frecuencia se tiene que hacer la actividad física? ¿Qué es un entrenador personal? Bien, Luis, ¿a qué crees que se debe este boom del ejercicio físico? ¿Por moda? ¿Por culto al cuerpo? ¿A qué crees tú que ahora mismo? ¿O es por educación? Pues vamos a ver, existen muchas teorías al respecto, pero la mía personal es que realmente
la mecanización del campo, la industrialización, la vida sedentaria, el estrés laboral, social, familiar, etcétera, hacen que una persona pues se haya hecho más sedentaria. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los últimos años de que ese sedentarismo trae muchas más repercusiones patológicas en la salud personal y en la salud de la gente que te rodea, y entonces hay como una reiniciación del ejercicio físico en la gente que realmente antes no hacía nada. Hay por ahí un filósofo, Leonard, un filósofo americano, que le leí un libro sobre corazón y deporte, en el que me decía, hay una frase que se me quedó, y decía este hombre que el hombre es el único animal que se dedica la mitad de su vida a perder su salud, a arruinar su salud, y la otra mitad a intentar recuperarla. El hombre en general, hombre-mujer, estamos hablando del hombre como persona, hasta los 30 o 35 años, quitando aquel que está digamos, ilusionado por el deporte y que le encanta, empieza a estudiar, empieza a trabajar, se pone con sus hijos y se coloca con 30 a 35 años, y resulta que desde que usaba la bicicleta antes de ir al instituto no ha vuelto a hacer deporte, y después, cuando se da cuenta de que se está arruinando su vida, intenta recuperarla. No es una moda, creo que es una necesidad, y una necesidad que además está dando su fruto y poco a poco vamos viendo sus resultados. Entonces, claro, es que la siguiente pregunta era que entonces es muy importante practicar o hacer cualquier actividad física, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque tiene una serie de beneficios. Sí. Es lo que quiero que me digas. Totalmente de acuerdo, vamos, o sea, el ejercicio físico para mí es uno de los pilares básicos de la subsistencia ahora mismo. Si alguien sedentario es alguien pesado, con mal humor, etcétera, etcétera. Los beneficios que aporta el ejercicio físico en cualquier modalidad, pues son innumerables. No vamos a poner a toda la gente a correr o a bicicleta, cada uno tendrá sus dificultades y sus inconvenientes, pero en general la práctica del ejercicio físico pues tiene en primer lugar una serie de beneficios a nivel del aparato cardiovascular. El corazón se dilata, la capacidad del ventrículo aumenta, con lo cual donde antes había 2 pulsaciones, con una es suficiente, es decir, que aumenta el volumen latido, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial. Al mismo tiempo, a nivel muscular, aumenta el número de arterias y de venas que llegan al músculo, de tal forma que llega más cantidad de oxígeno y de nutrientes, y al aumentar el número y el calibre de las venas se elimina antes los detritos y los materiales de desecho de ese músculo. A nivel respiratorio aumenta la capacidad, el volumen respiratorio, con lo cual alguien que sea sedentario respira 25 o 30 veces por minuto, y un deportista viene haciéndolo en 18 o 22 veces por minuto. Es decir, que cada vez que respira lleva más oxígeno y tiene que respirar menos veces, con lo cual fatiga menos los músculos respiratorios. Pero es que además, si nos ponemos a pensar, hay un aumento de la hormona de crecimiento, y esto es clave para los chicos, los pequeños y los adolescentes. Es que aumenta la calcificación del hueso, por tanto es muy importante el ejercicio físico en las mujeres posmenopáusicas y en los ancianos. Pero es que además en los ancianos aumenta el nivel, la flexibilidad articular y la potencia muscular, con lo cual está haciendo una cosa muy importante que la gente no sabe, que se está evitando la decalcificación. Un anciano que se mueva, el mejor tratamiento que tiene una anciana o un anciano, el mejor tratamiento que hay contra la decalcificación es el ejercicio físico. Y no hay que olvidar los beneficios psicológicos que tiene el deporte. Cualquier persona que practique una actividad física, pues en su cerebro se crean unas endorfinas, que son como unas morfinas endógenas que su cerebro crea, de tal forma que es una persona alegre, ágil, servidor, mantiene unas relaciones sociales mucho más amigables que aquel que es una persona sedentaria, que está siempre triste, cansado, etc. Y además, la gente que practica deporte está evitando hábitos tóxicos, como puede ser el tabaco, el alcohol o unos ambientes los que no son saludables. Entonces, la conclusión es que se debe practicar deporte o ejercicio a cualquier edad. Por supuesto, eso se lo aseguro. Cualquier edad es buena y nunca es tarde. Lo que pasa es una cosa, que en los adolescentes y en los niños cualquier deporte es bueno, siempre y cuando no tenga ninguna patología.
bicicleta, natación, correr, andar, fútbol, fubito, baloncesto, balonmano, voleibol, etcétera. Si te estás dando cuenta, estoy hablando solamente de lo que son ejercicios aerobios, es decir, aquellos que consumen glucosa y oxígeno. Los anaerobios yo no me meto, habrá algún compañero que los defienda, pero un ejercicio anaerobio sin consumo de oxígeno y solamente glucosa y glucógeno, lo que aporta son ejercicios cortos, de mucha intensidad, aporta mucha masa muscular, pero quema el glucógeno y la glucosa de forma rápida y no se transforman en anhídrido carbónico y agua, sino que se transforman en ácido láctico, que es un metabolito que se pincha en los músculos y son las causantes de las agruras. Si estamos hablando de una embarazada, pues durante el primer trimestre puede practicar cualquier tipo de deporte, siempre y cuando no sea un deporte de encontronazo o de choque que pueda lesionar al feto. Si estamos hablando en el segundo o tercer trimestre, pues por supuesto el peso del abdomen y el volumen del abdomen hace que se limite, pero a la natación le vendría estupendamente. En una persona anciana, las piscinas climatizadas le vienen estupendamente, pero si no, solamente lo que sea andar en un anciano, andar es el mejor deporte que puede hacer. Al cardiópata, pues que evite las cuestas, que evite los ambientes muy calurosos o los muy fríos, porque alguien que tenga un infarto o una angina, su corazón no está capacitado para hacer cambios bruscos de temperatura. Si estamos hablando de un obeso, lo importante es una continuidad, que haga deporte, que ande 5, 6, incluso hasta 7 veces al día, 7 veces en semana, me estoy refiriendo, porque lo suyo es que sea continuo y de poca intensidad. 1 hora diaria, pero de poca intensidad. Hay que tener en cuenta que la persona obesa, si quiere perder peso, tiene que ir acompañado de un régimen dietético, porque claro, el consumo energético y el gasto energético de una persona, el ejercicio solamente supone del 15 al 20% del gasto energético. El otro lo tiene que poner la alimentación, y de nada sirve que uno se harte de correr si después se harta de comer o de beber. Así que en cada edad o en cada patología hay un deporte, pero todos y a cualquier edad es bueno. ¿En qué caso hay que consultar al médico para alguna actividad física? Si es un adolescente, alguien que no tiene ninguna complicación y que en una exploración normal y corriente no le encuentra nada, pues está capacitado para hacer cualquier tipo de deporte. Voy a insistir en una cosa, y que por muy bien preparado que esté alguien o que se crea bien preparado, lo suyo es empezar con poca intensidad, y va aumentando en intensidad y duración, y la forma física se adquiere sobre las 6 semanas aproximadamente. Es posible que haya gente que pueda tener otros tipos de periodos, pero para mí mínimos mes y medio. ¿Qué pruebas hay que hacer en alguien que sea sedentario, o alguien que sea mayor, alguien que sea de 50 años y que no haya hecho deporte previamente, y que su trabajo haya sido un banquero o un médico una oficina, que no haya hecho un deporte, que no sea del campo, que sea albañil? Porque alguien que trabaje en agrícola o en la albañilería, ese tiene suficientemente ejercicio como para irse a andar o para ponerse a correr cuando quiera. Pero aquel que haya llevado una vida sedentaria y no se ha hecho nada, yo por lo menos lo que le hago es primero una historia clínica clara. Usted ha tenido estas patologías, ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué patologías ha tenido de pequeño? ¿Y de qué ha muerto su padre? Porque alguien que con 45 años me diga que su padre murió de un infarto agudo a los 42, yo a ese señor le hago una serie de pruebas antes de ponerle a decir ponte a andar. Pero si no tiene ninguna patología de ese tipo, así que lo primero es una historia clínica bien, una exploración física en el que entre, por supuesto, una ocultación de corazón, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, ve los pulsos, ve articulaciones, etcétera, que no haya ninguna contraindicación en el aspecto. Y después una analítica completa en la que entre una CPK. La CPK es una enzima que nos dice cuál es el grado de destrucción de una célula muscular. Si esa CPK está normal, de entrada puede empezar a hacer algo de deporte. Le pido una radiografía de tórax y le pido un electrocardiograma. Si todo esto está normal, yo le hago un programa individualizado, que luego irá a su fisio o irá a su preparador físico para que se lo incremente o no. Pero yo le digo, ¿tú estás bien? Yo empezaría con deporte 3 veces en semana, 25 minutos al día, y de forma que cada semana vaya aumentando 5 minutos y una más intensidad. Y a las 6 semanas adquiere su forma física.
¿Que es un anciano? Pues por supuesto no lo puedo poner a correr. A ese señor le digo, usted vaya a la piscina climatizada, que puede mover las articulaciones y usted pesa 6 veces menos y puede mover las articulaciones perfectamente dentro del agua, o bien póngase a andar por llano, no suba cuesta ni terreno en los que se pueda tropezar. Así es que si le hago una... Es importante que acudamos al médico. Por supuesto, hay que acudir al médico si va a empezar de nuevo. ¿Hacer excesivo deporte es perjudicial para la salud? Sí, puede ser que si el proceso de acondicionamiento que le he dicho que lleva el organismo a lo largo de las 6 semanas de entrenamiento, eso es clave y uno no puede acortar los plazos antes de ese tiempo, porque lo que puede ocurrir es que esté quemando. Cuando alguien hace ejercicio, lo primero que quema es la glucosa del músculo, después pasa a la glucosa de sangre. Si la quema porque pase los 20-25 minutos, empieza a quemar el glucógeno del músculo y por último glucógeno del hígado y por último las grasas. Así que para llegar a quemar grasa hay que estar aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media, entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos de ejercicio físico más o menos intenso. Entonces, lo suyo es empezar de forma paulatina, lenta, pausada, no tener prisa, porque salvo otro criterio, me parece que alguien que vaya a querer adquirir la forma física en 6-8 semanas no tiene ninguna prisa y es lo suyo es hacerlo de forma pausada, lenta e incrementando intensidad y duración a lo largo de cada semana. Bueno, mi pregunta es si considera importante el trabajo de un médico deportivo con un fisio y con un preparador deportivo, digamos, en un club deportivo. Para mí es clave. Yo he dicho siempre que primero yo valoro cuáles son las condiciones en las que se encuentra una determinada persona, pero luego cada uno es dueño de su cuerpo y el preparador físico o el fisio saben si me estoy quedando corto o me estoy pasando. Yo lo único que le digo a los otros profesionales es: tal paciente no presenta ahora mismo ninguna contraindicación para hacer ejercicio físico y ahora tú haz lo que puedas. Pero mi criterio es que no se deben acortar mucho los plazos, porque no tenemos prisa. Es que tenemos todo el tiempo del mundo y esto no es una carrera de 50 metros, es una carrera a largo, esto es un maratón, esto es una carrera de fondo. De nada sirve adquirir la forma física en 6-7 semanas y después quedarse una persona sedentaria al mes y medio. Yo pienso, o a los 2 meses, pienso que lo suyo es, yo le digo, tal persona está en condiciones para hacer ejercicio y ahora tú métele un poquito más de prisa o no en función de las características físicas que tenga cada individuo. ¿Qué importancia le podemos dar a los días anteriores a una competición, por ejemplo, en la nutrición, en el descanso, en fin, todo lo que conlleva los días anteriores a la hora de competir? No solo de los días anteriores, todos los demás, ¿no? Pero bueno, basándonos en los 2, 3 o 4 días anteriores a la competición. El deporte lleva, cualquier actividad física un poco superior a lo que estás acostumbrado, lleva un desgaste energético y por tanto es clave que se regle una alimentación y se regle un tiempo de descanso. Esos músculos no pueden estar en tensión ni pueden estar ejerciendo más tiempo de la cuenta, sobre todo en las primeras etapas del acondicionamiento, en las primeras etapas del entrenamiento. Si una vez que adquiere la forma física el cliente o el individuo cree que puede hacer más, para eso está el fisio y el preparador del fisio va a decirle: oye, pues mira, puedes hacerlo en menos tiempo o más en menos tiempo de la misma intensidad o más intensidad en más tiempo, ¿no? ¿Y por qué crees tú que cuesta tanto trabajo y tiempo alcanzar una forma física y cuando deja se pierde en nada de tiempo? Bueno, en realidad no se pierde, se desacostumbra. El organismo, como he dicho, cuando empieza un ejercicio físico, cuando empieza un programa de entrenamiento, lo que hace es que acondiciona sus órganos importantes para ese ejercicio físico. Hemos dicho a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel de la piel. No olvidemos la piel de la piel. Aumenta los vasos. Veis a la gente musculosa que tiene muchas más venas en los brazos y muchos más capilares. Eso está para hacer una mayor transpiración, para aumentar la transpiración y eliminar el sudor antes de tiempo y captar el oxígeno antes de tiempo. Con idea, y sin embargo los órganos de reposo,
como pueden ser el cerebro, el riñón, el hígado o el intestino, esos se quedan sin líquido para favorecer el aumento de sangre a los órganos que le están intentando, que están llevando más cantidad de sangre en ese momento. De hecho, la gente que lleva un maratón, que lleva una medio maratón, si no está lo suficientemente preparado, habéis oído hablar del flato. El flato no es ni más ni menos que el hígado, lo que es la cápsula de Gleason, que es la cápsula que envuelve al hígado, se queda sin agua porque se lo está dando a los músculos o se lo está dando a otros órganos que lo necesitan en ese momento, y se queja con dolor. Es el dolor de flato que muchas veces tienes que parar una carrera por ese momento. Y no se pierde la forma física tan pronto como la gente cree. Quieres un parón y tras ese parón es verdad que el calibre de las venas y de las arterias musculares desaparece, la frecuencia cardíaca sube un poquito, ya no está tan baja como tipo Indurain, pero con poco la recuperación es mucho más rápida que cuando empezó el programa de calentamiento. Es decir, que si te costó 6 semanas en adquirir una forma física, en 6 días o en 8 días puedes adquirir otra vez la forma física en la que la dejaste. Esto es muy importante en la gente que tiene una lesión aguda, un esguince, una rotura fibrilar, una rotura muscular, etcétera, etcétera. Dice, y ahora para recuperarte tranquilo. Ese músculo está acostumbrado a tener arterias, lo que hace falta es llenarla. Entonces la recuperación es mucho más rápida de lo que la gente cree. Es cuestión de darle un poquito de más intensidad a su actividad. Bien, después de haber escuchado al médico, ahora vamos con la fisioterapeuta. Ana, mire, ¿por qué debemos acudir a un fisio y no a otros profesionales cuando nos hacemos una lesión? Bueno, yo soy de la opinión de que hay que acudir al fisio cuando realmente ese problema sea del fisio. Nosotros nos llegan muchas veces otros pacientes que nosotros a lo mejor los tratamos o vemos que no es dentro de nuestro campo y nosotros los derivamos al especialista que sea, ya sea al médico, al traumatólogo, al neurólogo o al especialista que sea necesario. Y cuando es trabajo nuestro, pues según el problema que tenga, pues se le trata y normalmente suele mejorar en 2 o 3 sesiones, suele mejorar. Si vemos que no mejora en eso es porque realmente a lo mejor hay algo que se nos escapa o ya sea por nosotros mismos o porque, como te he comentado antes, no sea realmente un problema de venir solo al fisio, sino también de complementarlo con otro tipo de especialistas. Aparte de cuando se tienen lesiones, ¿es aconsejable de vez en cuando o periódicamente ir a un fisio? Pues sí, a ver, nosotros normalmente cuando tratamos un problema que digamos que es actual, que se ha hecho reciente, en teoría, después de tratar ese problema no debe de volver a suceder o que te vuelvas a tener esas molestias. Entonces, a no ser que sea ya un problema algo más crónico, como una artrosis, una artritis o una hernia discal o una cosa que, quieras o no, es algo más duradero. Entonces, sí es verdad que los tratamientos suelen ser más largos, pero en el momento en el que nosotros tratamos un problema, digamos, agudo o actual, no debe por qué aparecer. Luego, que quiera ese paciente volver a la clínica, nosotros cuando hay un problema así un poco que desde larga duración, si nosotros tratamos algo agudo, por así decirlo, y quitamos, si es verdad que a lo mejor en lugar de verlo a corto tiempo, pues le decimos que si es verdad que le viene bien, pues una vez al mes o una vez al mes y algo, para que el paciente se mantenga y no tenga crisis o vuelva a tener otro tipo de problemas. Que aunque esté bien puede seguir yendo para seguir tratando. Bien, las contracturas, otra de las preguntas que nos hace, ¿se quitan o se quedan para siempre? Las contracturas se quitan, se trabajan con diferentes técnicas, diferentes tratamientos, pero sí se quitan. Lo que sí ocurre es que muchas veces al músculo le llega una información errónea, es decir, te voy a poner un ejemplo para que más o menos se entienda. Sí. Imagínate que al músculo su acción es contraerse y relajarse, ¿no? Entonces le llega demasiada información por parte del nervio o por parte de la articulación, de tal forma que en lugar de relajarse y contraerse, siempre se mantiene contraído. Digamos que le llega demasiada información al músculo.
Entonces está la sensación de que está en tensión y hay la sensación como de contractura, pero realmente es una mala información que le llega al músculo. Lo que hay que hacer es intentar localizar a ver de dónde viene el problema para que eso se quite, pero las contracturas, si se tratan, se quitan. Después dicen, si estás embarazada, ¿es bueno ir al fisio? Por supuesto, sí se puede ir, es más, se debe ir, porque sobre todo también cuando son embarazos, la primera vez que tiene un embarazo, una de las cosas que nosotros tratamos es tanto el sacro como la columna en general. Ten en cuenta que a la hora que se produce el parto hay los movimientos de nutación y contranutación en el parto. Entonces hay que preparar ese sacro para que tanto la madre como el bebé sufran menos a la hora de la salida por el canal, vamos. Y otra cosa es que a lo largo del embarazo, debido al sobrepeso, o sea, a la carga de peso, quieras o no es un peso hacia adelante, la columna sufre, se cargan algunas zonas porque aumenta el peso, aumentan muchas cosas, entonces los músculos se sobrecargan, y una cosa típica también que suele pasar, típica entre comillas, es que aparecen como la ciática, entonces es muy común en embarazadas, entonces sí, perfectamente sí se puede ir al fisio. Está claro que hay algunas técnicas que a lo mejor no las puedes aplicar porque son comprometidas tanto como para la madre en estos meses como para el bebé, pero al fisio se puede ir perfectamente. ¿Y es bueno tratarse cuando el dolor es muy agudo? Hombre, depende del problema que venga el paciente, pero una de las cosas principales que nosotros tratamos o intentamos es aliviar el dolor de esa persona. Entonces cuando es muy agudo o cuando hay, por ejemplo, mucha inflamación, nosotros con diferentes técnicas, tanto de drenaje, movilizaciones de la articulación o incluso ayudándonos con otro tipo de cosas como es la electroterapia, el ultrasonido, pues nos ayuda a digamos que aligerar el periodo de bajar la inflamación o el dolor para ese paciente. Bien, otra de las preguntas que nos hacen, dicen que si es malo que me chasquen, que me suenen las articulaciones. Bueno, chascárselo las articulaciones no es malo. Hombre, tampoco vas a estar todo el día con la música sonando ahí, pero lo único que hace es que se libera como un pequeño gas que hay dentro de la cápsula articular que sale al espacio de la articulación y se libera, pero ni es malo ni es bueno. Nosotros normalmente cuando manipulamos, que es crujir, como mucha gente lo conoce, suelen ser estructuras que a lo mejor no tienen poca movilidad o que pueden estar bloqueando, porque ten en cuenta que, por ejemplo, en el ejemplo de la columna, ahí van muchas estructuras unidas, entonces hay muchas veces que hay que liberar o quedan bloqueadas por músculos. Ten en cuenta que a la columna se insertan músculos o nacen músculos de la propia columna, entonces cuando queda bloqueado por la acción del músculo, porque tenga mucha tensión o por un mal gesto o lo que sea, quedan bloqueadas las articulaciones, entonces nosotros con eso lo que hacemos es liberarlas. Bien, otra de las preguntas que nos hacen es: si me acabo de hacer un esguince de tobillo o rodilla, ¿puedo recibir inmediatamente ya tratamiento? Inmediatamente. Sí, hombre, también depende del grado. Un grado 3 podemos, o sea, hay que movilizarlo, pero un grado 1 y un grado 2 se puede mover o tratar desde el minuto 1, porque lo que hay que intentar darle a esa articulación es principalmente, mientras antes le des apoyo y movilidad a esa articulación, que antes se recupere y darle funcionalidad, por así decirlo. Entonces, aparte, que es lo que, como he comentado antes, tenemos técnicas o nos servimos de aparato para bajar cuanto antes la inflamación y que le permita a la articulación recuperarse antes. ¿Y es normal que me duela la lesión más después del tratamiento? Bueno, sí, es lo que me preguntan, ¿no? Sí. Algunos pacientes, o concretamente, vamos, en general, suelen salir peores incluso de lo que entran. Pero es normal, ten en cuenta que nosotros cuando tratamos un problema, nosotros tratamos muchas estructuras.
Entonces se utilizan muchas técnicas diferentes, entonces se puede producir un daño tisular que quieras o no, se puede producir incluso una inflamación, una pequeña inflamación. Entonces durante un periodo de 1 o 2 días puedes incluso encontrarte peor, pero porque también además tu cuerpo se tiene que readaptar a las técnicas que nosotros le hacemos y volver a recuperarse y a volver a su función correcta. ¿Y por qué el dolor se me pasa de un lado a otro? Me preguntan. Bueno, no es que se pase o no se pase, simplemente... ¿O se refleja o algo sí, lo único que pasa es que cuando, por ejemplo, pues volviendo al ejemplo de antes del esguince, cuando yo tengo un esguince en un pie, ¿qué pasa? Que tú, por evitar el pisar bien y que te duela esa articulación o esa zona que te duele, ¿qué pasa? Que cojeas, que intentas andar o hacer cualquier actividad de tal forma que evites ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que sobrecargas la otra zona. No es que se pase el dolor, simplemente que tú fuerzas más los músculos del lado contrario o de otro tipo de zona o articulaciones, aunque sean del mismo lado, y entonces digamos que la sobrecarga o la... compensa, ¿no? Sí, la compensa. Entonces, pues... Me dicen, sufro dolores de espalda. Sí. ¿Qué debo ir? ¿A un masajista o hay que ir forzosamente a un fisio? Bueno. ¿O qué diferencia hay entre un masaje de un fisio, que sería la siguiente pregunta, a un masaje de un masajista, ¿no? Bueno, ahí ya es un poco más comprometido porque tenemos la lucha entre los fisios, entre los quiromasajistas o masajistas. Realmente el quiromasajista como tal no es que no exista, es que eso no es ni una carrera sanitaria hecha ni nada, simplemente eso es como un título que se han creado algunas empresas privadas, ¿vale? Entonces lo único que basan es que sí es verdad que dan un poquito de anatomía, pero realmente no saben ni la función. La parte sanitaria, exactamente, no es una carrera sanitaria ni está definida como tal. Masajista puede ser cualquiera, porque yo te doy un masaje, él te puede dar un masaje, aquella te puede dar un masaje. Masajes lo podemos dar todo, entonces masajistas somos todos. Pero realmente si tú quieres tratar un problema, el masajista lo único que te puede hacer es suavizarte un poco, porque evidentemente si te masajean el músculo, está claro que el músculo es muy agradecido, entonces te lo va a recibir bien. Pero creo que es un error primero acudir a un masajista, porque creo que no está especializado en lo que realmente a ti te pasa o puede saber lo que te pasa. Es más, incluso hay veces que te puede crear más dolencia o un problema mayor, porque realmente, como te he dicho, no está especializado ni en la función del músculo, ni cómo funciona, ni el nervio, ni cómo va ni a nivel no estudia esa parte arterias, ni vena, exactamente. Entonces creo que es un error y bueno. Bien, también he visto cuando leí tu currículum y eso, curso de pilates. Es que me llama la atención, te lo digo el por qué. Porque yo voy al gimnasio y hay pilates, o hay una sala en el pueblo que hay pilates, pero nunca lo he visto en una clínica de fisioterapia. ¿Tú das allí también pilates? Sí, anteriormente en la clínica donde yo trabajo lo estaba dando mi compañero, pero este año lo he empezado a dar yo. Y bueno, la única diferencia, una de las diferencias que a lo mejor puede haber entre darlo un fisio o, por ejemplo, una persona especializada en deporte, o sea, un INEF o algo más especializado, es que nosotros lo hacemos a grupos reducidos, más específicos. Normalmente a las personas que vienen a una clínica de fisio a dar pilates porque tienen problemas. Pues tienen un problema, claro. Yo en todos mis grupos, yo doy grupos, o sea, tengo 3 grupos de mujeres, concretamente ahora son todas mujeres, y una que sí tiene hernia, otra está operada del hombro, otra tiene diferentes problemas. Entonces nosotros, mis grupos no tienen más de 5 personas, entonces mi objetivo es corregir, adaptar muchos ejercicios
al grupo, a la paciente. Claro, porque son personas que han tenido un problema. Exactamente, ¿no? entonces, y a nivel, por ejemplo, cuando se puede dar en un gimnasio, es más, yo lo veo como, aparte de que hay mucha más gente, lo veo como más de como ejercicio físico que no a lo mejor como a tratar un problema o intentar mejorar un problema físico. Que las dos formas son válidas. Sí, lo único que creo que está enfocado de forma diferente, aunque los ejercicios son más o menos los mismos, porque no, más o menos no son los mismos, porque el Pilates es el Pilates, pero sí es verdad que lo otro es más como lo veo como más deportivo y este es más como a nivel de tratamiento. Tiene razón lo que dice Ana. Uno de los problemas de que el Pilates se dé como actividad dirigida como tal, ¿no? Es la individualización, claro. Si tú tienes un grupo grande de personas, pues es muy complicado individualizar. Entonces, normalmente Pilates en un gimnasio, en un centro deportivo como tal, pues al final es una actividad para la salud, ¿no? En general. Sí, como bien dice ella, cuando lo dan y no para corregir para las dolencias, si una persona tiene un problema específico, pues se le hace otro tipo de, Pilates, pero un poquito más orientado al tratamiento y a la recuperación de esa dolencia que tenga. Claro, porque vosotros allí también dais Pilates. Claro, pero es lo que te digo, esta es una actividad orientada para la salud, de forma generalizada, ¿no? Y pasamos al entrenador, al preparador físico, al readaptador de lesiones, ¿no? Que es Arturo Carrillo, como antes lo presentamos. Arturo, ¿qué es, ahora que se lleva tanto y no hay famoso que se precie que no tenga un personal trainer, ¿no? Por eso lo tengo yo. Bueno, Arturo, ¿qué es un entrenador personal? Y si ese entrenador personal me garantiza que voy a conseguir mis objetivos, y si ese entrenador tiene un plan de entrenamiento, ¿qué haces tú como entrenador personal? Bueno, me vas a permitir que te lea una definición de entrenador personal, ¿vale? Porque me gusta bastante y la he sacado de la NSCA, que es la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico. Y dice así: un entrenador personal es un profesional del ejercicio que utiliza una evaluación y entrevista individualizada para obtener, motivar, educar y desarrollar un programa de ejercicio seguro y efectivo, de acuerdo al estado de salud, capacidad, necesidades y metas del cliente. Además, y muy importante, y creo que por eso es una de las cosas por las que estamos aquí los tres, va a determinar si el cliente debe ser derivado a otro profesional de la salud, como puede ser un fisio, un médico, en función de los factores de riesgo que presente en cada caso la persona, ¿no? Entonces, claro, me gusta bastante esa definición porque hace referencia a ese proceso de poder derivar a otra persona si eso se sale de tu ámbito. Si tú, por ejemplo, yo me apunto y eso y ves que me tienes que derivar al médico porque... Exactamente, para eso está la entrevista, para eso hay una serie de cuestionarios que el entrenador personal puede realizar y a través de eso puede derivar o bien a otro profesional, bien un fisio, un médico. Y entonces garantizas el conseguir... Bueno, eso ya ahí depende de muchos factores, ¿no? Es decir, depende del entrenador también. Y luego, por supuesto, depende del cliente. Si el cliente es una persona que se lo va a tomar en serio, que está motivada y tal, pues mucho más fácil garantizar esos resultados. Y obviamente depende del entrenador, de los conocimientos que tenga, de cómo los aplique y todo eso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar realizando actividad física para que se noten los resultados? Bueno, como comentaba antes Luis, a nivel de condición física los resultados no llegan tarde. Sí es verdad que tiene que haber un proceso de sobrecarga progresiva, que eso es uno de los principios de entrenamiento que tienes que respetar sí o sí, ¿vale? Y a ver, resultados estéticos como tal, que al final a las personas que suelen venir al gimnasio es por un objetivo estético, por lo menos la mayoría de ellos. O para parecer más joven. O para parecer más joven. En ese caso, pues hombre, el resultado, al final eso es un objetivo que hay que tomárselo a largo plazo. No puedes plantearte un objetivo estético a corto plazo porque al final te desmotivas y no. Eso es un objetivo que tienes que plantearte a largo plazo. No obstante, los resultados, bueno, cuando una persona es más o menos sedentaria y empieza a hacer ejercicio, los resultados se aprecian rápido. ¿Vale? Hola, mira, me gustaría saber cuánto tiempo hay que estirar antes y después de hacer ejercicio físico. Bueno, estiramientos como tal, si te refieres a estiramientos estáticos como tal, yo personalmente antes de la actividad física no los metería. Estiramientos estáticos, bueno, al finalizar la actividad física o como métodos para mejora de flexibilidad y tal, sí que son beneficiosos. Antes de la actividad, pues un calentamiento adecuado es impepinable, tienes que hacerlo sí o sí. Y el calentamiento adecuado, pues se divide por fases. Hay una fase más general, que es una puesta a punto, una entrada en calor, que aumenta un poquito la temperatura corporal,
y luego ya un calentamiento más específico de la actividad que vas a realizar en concreto. Es decir, si vas a jugar al fútbol, pues un calentamiento orientado a esa actividad. Si vas a hacer un entrenamiento de fuerza, un calentamiento orientado a esa actividad. En función de la actividad que vayas a realizar, un calentamiento u otro. Pero el calentamiento es imprescindible. Los estiramientos, ya digo, si luego al finalizar la sesión, pues bueno, que estires un poquito y que ganes un poquito de flexibilidad, todo eso es beneficioso. ¿Y se debe mantener siempre el mismo tipo de actividad física? ¿Estamos dentro de un gimnasio o...? No, bueno, llevándome esta pregunta un poquito a mi campo, que yo lo que más manejo es el entrenamiento de fuerza. Uno de los principios del entrenamiento básico es la variabilidad del entrenamiento. Es decir, si tú permaneces en el tiempo, o sea, durante un tiempo con el mismo tipo de actividad, al final lo que vas a conseguir es estancarte y no poder progresar. Para eso está la función para eso está la planificación deportiva. Al final una planificación se basa en eso, en que tú puedas ir progresando poco a poco. Entonces no sería conveniente mantener en el tiempo, mucho tiempo, el mismo tipo de actividad. ¿Cuál es el mejor ejercicio para perder abdomen? ¿Cuál es la mejor forma de quitar la grasa? Y si hay que hacer un ejercicio específico durante un tiempo determinado para quitar la grasa. Bueno, aquí se puede romper algún mito que otro. Claro, es que está el mito que si hago muchos abdominales se me va la grasa. Bueno, en primer lugar, el mejor método para perder grasa es conseguir un balance energético negativo. Es decir, que tu ingesta calórica sea menor a las calorías que tú quemas durante el ejercicio a través de la alimentación. Es decir, eso lo que consiste en crear ese balance energético negativo, ¿vale? Si tú ingieres más calorías de las que consumes a través de tu metabolismo basal y de tu actividad y de tu alimentación, no vas a perder grasa. Eso que quede claro. Luego, no hay ningún ejercicio que queme grasa de forma localizada. Eso no existe, eso es un mito. Los abdominales no quitan la grasa de la barriga. No obstante, precisamente este mismo año, este 2017, ha salido un estudio, una investigación. Realmente no es extrapolable a mucha población porque se hace con mujeres sedentarias, inactivas y tal, y con cierto grado de sobrepeso. El estudio consistía, tenías dos grupos de entrenamiento de fuerza, uno trabajaban tren superior, otro tren inferior, y ambos realizaban 30 minutos de ejercicio cardiovascular después de su entrenamiento de fuerza. Y se vieron pérdidas de grasa regionales en función de la zona que trabajaban. Es decir, los que trabajaban tren superior perdían más grasa en esa zona y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, ya te digo, no es extrapolable al resto de la población porque un sujeto que esté entrenado, un sujeto experimentado, no le pasa eso, o sea, rotundamente no. Pero bueno, es una nueva visión que puede generar debate en futuras investigaciones. Bueno, ya sí. La conclusión es que los abdominales no quitan No, hay miles de estudios que muestran que no. Si eso fuera cierto, la gente del gimnasio no tendría grasa en la zona. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay un acondicionamiento básico, es decir, lo que está hablando él del acondicionamiento cardiovascular, que vienen a ser unos 5 minutos o 10 de calentamiento, para después meterte en un ejercicio intensivo sobre 30-40 minutos, y cuando llevas eso te has quemado la glucosa del músculo, la glucosa de sangre, y entonces cuando dice el organismo que estoy sin energía, empieza a sacar el glucógeno del hígado, y cuando el glucógeno del hígado ha agotado una serie de reservas que vienen a ser aproximadamente unas 500 o 600 kilocalorías, entonces empieza a quemar grasa, pero las quema de donde las hay más. No, aunque muevas las piernas, no te vas a quitar la grasa de las piernas, y aunque muevas muchos abdominales, la pierdes en general. Ahora, si no mueves una parte del cuerpo, o esas son gente sedentaria que han estado con cierta pasividad en ciertos músculos y mueves las piernas sobre todo, perderás grasa de las piernas. Pero que sepa que hasta que no pasa una hora aproximadamente, no empieza a quemar grasa, y además de ejercicio más o menos intenso y con balance energético negativo. He dicho antes que el gasto energético, el ejercicio supone como mucho el 20%. El otro lo pone la dieta. Por mucho ejercicio que haga, como coma más de la cuenta, no pierde ni un gramo. Sí. Hay gente que está... Pero otra cosa es adquirir la forma física. La forma física, y no me estoy refiriendo a alguien que vaya a salir en televisión, alguien que quiera una figura experta.
Yo particularmente creo que tengo una forma física regular, sin embargo tengo un sobrepeso, pero yo me encuentro bien, yo soy capaz de correrme 10, 12 kilómetros y yo no me canso, pero además paso consulta y además saco el caballo y además saco la moto y después me voy a andar con la perra y gasto muchísima energía ese día. Me facilita mis actividades normales y además un gasto energético superior. Pero si sigo comiendo, pues no pierdo peso. Una cosa es encontrarme yo una actividad. Tengo una buena forma física, yo creo que me mantengo una buena forma física, pero yo no pierdo ni un gramo. Pero porque al final no quiero hay que saber diferenciar estar saludable de estar bien estéticamente. Sí, o como eso ya es aparte, eso ya es otro tema diferente. La estética es otro tema. Por eso. O sea, tú puedes estar saludable y estéticamente no tienes por qué estar cuadrado, ni mucho menos. El día que te preocupe la estética, pues haces lo siguiente, recortas el aporte energético y entonces empezarás a perder grasa en general, no de una parte del cuerpo, en general. Solo si ejercitas más las piernas o ejercitas más abdominales, perderás de esa zona un poquito más, pero que en realidad la grasa cuando se empieza a quemar de los triglicéridos, de la grasa que está más a la vista, ¿no? Vale, mi pregunta es para Arturo, que si ve complementario el trabajo de un fisioterapeuta con un trabajo con el que tiene Arturo, por ejemplo. ¿En qué medida lo puede basar ese uno y el otro? Y si lo ve, pues que puedan coordinar los dos en dicha lesión deportiva de alguien, claro. Bueno, al final eso es un proceso que si se puede trabajar en equipo multidisciplinar, pues mucho mejor. Obviamente la persona, bueno, ya mismamente por intuición, la persona que se lesiona, lo primero que hace suele ir al médico. El médico, si considera que lo tiene que derivar al fisio, lo deriva. Y luego al final es un proceso en conjunto, es decir, bueno, en este caso que yo trabajo con algunos pacientes de la clínica donde trabaja Ana. Al final yo estoy trabajando con esos pacientes, pero al mismo tiempo esos pacientes siguen yendo a la clínica, yo mantengo contacto con los fisioterapeutas que tratan a ese paciente y al final es la comunicación, el trabajo en equipo lo que le va a dar calidad al... Sí, pero que es recomendable, que era la pregunta que me pone aquí, que es recomendable pasar por un readaptador, por un preparador, después de venir del fisio y no meterte rápidamente ya, si es una lesión de padres, a jugar padres de fútbol. Un diagnóstico, tienes que tener un diagnóstico, si no puedes trabajar. Si puedo hablar, a ver, alguien que tenga una lesión o que alguien que tenga algún problema, y yo hablo desde mi punto de vista, lo primero que tiene que ir al médico. En mi experiencia de 30 y tantos años de servicio, yo he visto verdaderas barbaridades, de gente que se va, me acuerdo de una chica, 16 años, que practicaba el voleibol y de buenas a primeras dice que tiene un esguince practicando el voleibol, le empiezan a masajear, se va a un fisio que había allí, a un quiromasajista, y después de 4 o 5 semanas la chica viene con el tobillo como un bote y le hago una radiografía, encuentro una lesión ósea y era un cáncer de hueso. El que diagnostica es el médico. Y el médico dice el programa de tratamiento. Unas veces será farmacológico. Por ejemplo, si hay un esguince grado 3, tú no puedes movilizar, ni puedes irte a un gimnasio, ni puedes irte a un fisio. Tienes que quitar el dolor al paciente, quitar la inflamación en principio, y luego pasar por una parte del tratamiento que puede ser físico, que ya se deriva al fisio. Y cuando el fisio dice, yo ya te he tratado, pero ahora quieres forma física, manda al preparador físico. Claro. O sea, yo pienso... Claro que es una coordinación entre los dos. El que diagnostica es el médico y trata. Unas veces va con fármaco, otras veces va desde el principio con tratamiento físico, otras veces va las dos cosas en conjunta. En un esguince grado 1, grado 2, se puede mandar un ibuprofeno perfectamente o una varidasa y además cambios de aguas termales y unos masajes al tobillo o una limitación al movimiento con un vendaje osteomuscular en condiciones. Por tanto, en primer lugar, si alguien tiene un problema, creo, y no es poner la brasa a mi sardina, creo que quien tiene que diagnosticar es el médico y después pasar a los distintos profesionales. Bien, Arturo, el ejercicio físico, primeramente, ¿el músculo se convierte en grasa si no lo trabajo? Bueno, esto es otro mito que se suele escuchar. No, ni el músculo se transforma en grasa, ni la grasa se transforma en músculo. Es decir, existe esa creencia de que pasa eso, pero no es así.
realmente si tú realizas un programa de entrenamiento de fuerza y ganas cierta masa muscular y lo dejas, pues bueno, la masa muscular simplemente se pierde, sin más. ¿Por qué a lo mejor existe esa creencia? Pues bueno, hay gente que está realizando un programa de entrenamiento y al final lo deja y ve que empieza a engordar, pues al final eso es un poco un efecto rebote, ¿no? Al final si tú estás creando un balance energético negativo mediante la actividad física, si dejas esa actividad física, pues posiblemente ese balance energético negativo se convierta en positivo y por eso vuelves otra vez a engordar, ¿no? Pero realmente no es que el músculo se esté transformando en grasa, eso es falso. Un inciso en ese aspecto. La masa muscular que tiene un chaval a 25 años es la definitiva. Es decir, si tiene 1 millón de células musculares, es 1 millón de células musculares. El trabajar esas células musculares para que se hipertrofien, no para crear más, sino para que se hipertrofien, va a depender de la actividad física que tenga. Esa fibra muscular podrá estar más hipertrófica o menos hipertrófica y se podrá rellenar de sustancias grasas en función del ejercicio que haga. Pero el número de células, nunca una célula muscular se transforma en grasa, es que la grasa la atrofia, porque se atrofia ella sola y se tiene que rellenar ese espacio una grasa, pero no es porque el músculo se transforme en grasa, y al contrario. Cuando me refiero al aumento de la masa muscular, me refiero al aumento de la sección transversal de la masa muscular, ¿vale? La hipertrofia de la fibra. Porque sí, tienes razón totalmente. Claro, porque tú, por ejemplo, cuando tienes a un cliente, tú le estudias la evolución, ¿no? Y entonces mides, porque yo te lo he visto hacer, el índice de grasa, ¿no? Porque es importante hacer eso, mides el peso y vas diciendo... Sí, bueno, por ejemplo, yo lo hago con un objetivo al final de controlar la evolución de algunos de mis clientes, ¿no? Es decir, una persona que tenga un objetivo estético, pues bueno, al final se le toman ciertas medidas, se le sacan ciertos pliegues para sacar varios porcentaje de grasa, porcentaje muscular, y al final esos son datos que para ti son relevantes a la hora de controlar la evolución de tu cliente. Luego, ¿por qué es importante medir el índice de grasa? Pues bueno, es una pregunta que también te puede contestar él, porque a lo mejor una persona que tenga un problema cardiovascular, un problema de obesidad, pues bueno, es importante que eso esté controlado porque al final es perjudicial para la salud, ¿vale? Pero bueno, yo para lo que yo utilizo, pues básicamente es para eso, para controlar la evolución de... Porque después otra de las preguntas que me hacen, ¿el ejercicio físico puede cambiar la forma de mi cuerpo? Es decir, si hago muchas pesas parece que he engordado, es la pregunta. Es que me pone y yo escribo tal cual. No es que parezca que has engordado, es lo que estamos hablando. Si aumenta la sección transversal del músculo, es decir, se produce una hipertrofia muscular, pues tú vas a tener esa sensación de que te ves más ancho, pero tú realmente frente al espejo te ves, por lo menos para mi gusto, te ves mejor, te ves más fuerte, más compacto, te ves de otra manera. Entonces a lo mejor esa sensación de que ganas, o sea, aumenta la sección transversal del músculo, pues te hace ver que estás un poquito más ancho y tal, pero bueno, luego realmente te ves... ¿Con qué frecuencia semanal es conveniente entrenar? Bueno, esos son también dos variables importantes del entrenamiento, que son la frecuencia de entrenamiento, que bueno, básicamente sería el número de veces que trabajan los grupos musculares por semana, y luego el volumen de entrenamiento, que es el número de series, repeticiones que realiza durante el entrenamiento. Y bueno, ahí depende del objetivo que tenga la persona, depende del nivel de entrenamiento que tenga la persona. No es lo mismo una persona experimentada que una persona novata. Por ejemplo, una persona experimentada, imagínate, nos ponemos en situación, una persona que quiera competir en culturismo es una persona que ya está experimentada en gimnasio, tiene bastante hipertrofia muscular. Entonces esa persona, pues los últimos estudios dicen que un mínimo de 2-3 veces por semana tienen que trabajar todos los grupos musculares para que esa hipertrofia se siga desarrollando. Una persona novata, una persona que jamás ha tocado una pesa, un mes de entrenamiento y ya nota cambios en la sección transversal del músculo. Entonces... Porque claro, vosotros aconsejaréis, o si os preguntan, digo yo, de que, por ejemplo, una persona que no va nunca al gimnasio, que no ha ido nunca, se pone allí y se pone en plan bestia, ¿no? Sí. Me imagino que vosotros lo de... Claro, sí, a ver, allí en el centro donde, bueno, en Vitalfit, allí, bueno, a todos los clientes que van allí se
se les pone un programa de entrenamiento ya en función de lo que ellos quieran. Nosotros tenemos una serie de programas en común, digamos, que cada cliente puede utilizar sin ningún problema, y luego está la opción de del trabajo que hago yo allí, que es una cosa más personalizada. Luego también, bueno, también ve a gente que va y trabaja de aquella manera, pero bueno, al final tú intentas que sea todo lo más correcto posible, ¿no? ¿Y cuál crees tú que es el mejor momento del día para practicar deporte o hacer actividad? Bueno, ahí cualquier momento del día es bueno para realizar actividad física y prácticamente es casi obligatorio. Partiendo de esa base, bueno, pues ya influyen diferentes factores. Una persona que se dedique que trabaje en el campo, que esté en la obra, pues no lo vas a poner a entrenar a las 8 de la tarde. Seguramente esa es la única hora a la que puede entrenar, pero bueno, ya lleva cierta fatiga y seguramente no sea igual de eficiente que a primera hora de la mañana. En condiciones normales, pues a lo mejor por la tarde el cuerpo está un poquito más preparado, la temperatura corporal está un poquito más preparada ya para realizar la actividad que a primera hora de la mañana. También depende un poquito del tipo de actividad que vayas a realizar. Bueno, depende ahí de diferentes factores. Claro, para mí la mejor es la mañana. Pienso yo. También es verdad que por la tarde, quieras o no, ya llevas varias comidas ingeridas, entonces quieras o no, la energía que tienes por la tarde, si no has hecho una actividad física, ya sea por trabajo o por otro tipo de actividad, pues durante la mañana que hayas hecho un gasto, hombre, pues por la tarde, quieras o no, ya tienes mucha más energía que a lo mejor por la mañana que solo has ingerido el desayuno. Entonces... Pero sobre todo yo pienso también que lo de la tarde, noche, que mucha gente no puede ir hasta por la noche pues por el trabajo. A lo mejor vas con problemas del trabajo en la cabeza, porque muchas veces tú has tenido un paciente, yo una madre en la escuela, lo que sea, y estás allí y te estás comiendo el coco. O al revés, también puede valer para desconectar y desinhibirte un poco. Y en cambio, si vas por la mañana, todavía no tienes problemas y desarrollas más. Claro, eso yo, vamos. O como ha dicho anteriormente José Luis, quieras o no, cuando tú haces deporte también se libera otro tipo de sustancias y enzimas que hacen que tú te sientas mejor. Entonces, aunque tú lleves todo el día trabajando o un estrés tanto físico como psicológico, al tú realizar... Sí, sirve para desconectar también. Claro, habrá gente que se come la cabeza, pero para comerse la cabeza no hace falta hacer deporte, o sea, comer durante todo el día. Entonces, cuando vas a hacer deporte, en teoría sirve para desconectar. Y entonces, aparte de que te sientes tú mejor físicamente, también psicológicamente, porque desconectas de la carga que tú llevas a lo largo de todo el día. Bueno, pues mi opinión personal es que el ejercicio cuando mejor es por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Cuando más... ¿Por qué? ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, es cuando más toxinas eliminas. Segundo, es cuando menos toxinas te has metido. Y tercero, te da endorfina suficiente para estar en condiciones físicas para elaborar tu trabajo perfectamente a lo largo del día. El problema está en que somos súbditos de las enfermedades de la civilización. Y no podemos irnos al gimnasio o empezar a correr a las 8 de la mañana o a las 7:30 de la mañana. Yo los fines de semana salgo de noche a correr. Vamos, es que me tengo que poner un cacharro de estos amarillos para que me vean los coches, porque en pleno invierno salgo a las 7:30 y no amanece hasta las 8:30. La primera hora me la tiro prácticamente de noche. Me encuentro con dos o tres, además que son pacientes míos, que tenemos la misma costumbre. El ejercicio cuando mejor sientas por la mañana, porque por la tarde no eliminas ni la mitad de las toxinas, has metido muchas más energías de la cuenta, vas con el estrés laboral que ya llevas de por sí, y además no olvidemos una cosa, la fatiga muscular que se crea por la noche impide conciliar el sueño lo suficientemente bien. Eso está demostrado. El sueño como mejor va es con una leche tibia y no habiendo hecho ejercicio en las últimas 4 o 5 horas. Así que... Claro, esa es su opinión. Ella dice que discrepa, ¿qué dices tú? Son estudios hechos. Lo que pasa es una cosa, que como somos súbditos de la patología de la civilización, no tenemos tiempo para hacerlo por la mañana. Pero un ejercicio hecho por la mañana, 1 hora por la mañana, cunde desde el punto de vista físico y psicológico como 2 horas por la tarde. No, yo también opino que si practicas el deporte por la mañana es mejor. Yo he dicho que quieras o no, por ejemplo, si haces un entrenamiento de fuerza, quieras o no, como ya llevas varias comidas hechas,
tu aporte energético no es el mismo que por la mañana, que solo tienes un desayuno. Pero sí es verdad que yo también prefiero el deporte por la mañana, aparte de porque aunque tú haces un gasto energético, a ti te activa muchas cosas dentro del organismo, entonces estás mucho más activo ya. Una persona que realiza el ejercicio por la mañana después de desayunar está mucho más activo a lo largo de todo el día que no una persona que se acaba de levantar y ahora mientras arranca y su organismo no está igual que eso. Depende también, pero me refiero que también depende del ejercicio que tú vayas a hacer. Tú por la tarde, vuelvo a repetir, si tú vas a hacer un ejercicio de fuerza, los nutrientes que tú tienes a lo largo de todo el día son mayores, que sí que tienes más carga porque llevas todo el día trabajando y el músculo también está más cansado, pero también el aporte es diferente, entonces bueno, también depende, pero aún así yo también opino que es mejor por la mañana. Dime, Arturo. Yo ahí soy partidario, al final depende del tipo de actividad que vayas a realizar. Y de que puede cada persona. Es exactamente, al final lo que he dicho al principio. Unos le cuesta trabajo arrancar por la mañana y otros están muy cansados a las 5 de la tarde. O sea, que va a depender de la idiosincrasia personal. Yo personalmente pienso que es mejor por la mañana y los estudios están hechos por eso, porque el sueño es clave para reparar todo el daño hecho en el cerebro durante el día. El sueño es clave y pasar la fase REM y no REM está clave. Bueno, pues el ejercicio practicado 4 horas antes de acostarte, la fase REM prácticamente no la tiene. ¿Eso qué significa? Que en donde tenía la fase de relajación antes de el sonambulismo, antes de la fase no REM, esa fase te la has perdido. Y si te la has perdido, puedes tener el sueño más inquieto, mueves más las piernas. Esto está demostrado clínicamente, que la gente que ha hecho ejercicio y que no ha pasado la fase REM, que es la fase de movimientos rápidos de los ojos, que es la fase REM, que es en las primeras 2 horas, el que no ha pasado esa fase tiene piernas inquietas, tiene espasmos musculares y se ha perdido la fase de relajación muscular, la fase en la que el sistema parasimpático dice: relájate, que aquí no tienes nada que ver. Y entonces pasa directamente a la fase en la que empieza el sistema simpático, con soñera, con contracturas musculares, con movimientos inquietos de las piernas. Es cuando empieza el músculo ya a moverse. Y después viene otra fase de relajación, eso está claro. Cuando uno nos acostamos, primero que dice: no me entero de las 2 primeras horas. Después estás por la noche inquieto y al final de la mañana, cuando tienes que levantar, es cuando dices: joder, el trabajo que me ha costado levantarme, porque estaba dormido como un tronco. Pasa otra vez a la tercera fase del sueño. Bien, es que empezaste a hablar tú también. Sí, bueno, al final yo lo que iba a decir es que al final lo que influye mucho el tipo de actividad que vayas a realizar también, claro. Al final por cuestiones de sistemas energéticos y demás, ¿no? Si vas a realizar un aeróbico así ligerito, pues por la mañana, genial. Si vas a realizar un trabajo más intenso, pues a lo mejor te conviene que tengas un poquito más los tanques llenos. Claro, los tanques llenos, que tengas un buen sistema energético ahí para poder realizar la actividad. Entonces, bueno, depende un poquito también de eso. La cuarta invitada, que no está aquí con nosotros porque esté fuera, viene un día a la semana, viene al gimnasio Vitalfit, es una nutricionista, es Laura Ramos. Viene de Llerena, es diplomada en nutrición humana y dietética, tiene cursos de expertos universitarios en nutrición deportiva y actualmente, como hemos dicho, está en la consulta en Vitalfit. Laura, explícanos a todos en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues en mi trabajo elaboro tratamientos nutricionales personalizados, ¿vale? Atendiendo a las características individuales de cada persona. Aquí acuden personas pues que quieren aprender a llevar una alimentación saludable, que además en muchos casos tienen sobrepeso, obesidad, ajustadas que quieren mejorar o prevenir alguna patología como hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, ¿vale? Y también acuden deportistas que quieren mejorar su rendimiento deportivo o mejorar su composición corporal, pues bajar la grasa, bajar el peso, aumentar la masa muscular. Alimentación y nutrición para realizar ejercicio físico previo a una competición.
previo a una competición, ¿vale? Depende sobre todo de la modalidad deportiva, del deportista, ¿vale? Pues deben de seguir unas pautas u otras, pero sí es muy importante, además de seguir una alimentación y unos hábitos saludables durante toda la etapa de entrenamiento, ¿vale? El día a día, pues sí va a determinar el rendimiento en la competición los días previos a ella. Es muy importante que además de basar esta alimentación los días previos en vegetales y verduras y frutas, que se preste mucha atención a los hidratos de carbono. Necesitamos que nuestro músculo tenga esas reservas de hidratos de carbono completa para la actividad física, porque ese va a ser nuestro sustrato principal. Entonces, pues asegurar que se ingieren hidratos de carbono complejos como arroces, pastas, ¿vale? o incluso pan antes de la competición. Hay un boom ahora, que por eso hemos hecho un programa especial sobre el ejercicio físico. Todo el mundo hace ejercicio físico, los que van a andar, los que van a la piscina, el gimnasio, pádel, el fútbol sala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna comida ideal o hay una dieta ideal para antes y después del ejercicio físico, de los que hacemos ejercicio físico, no para competición? Bueno, no hay una dieta ideal concreta, porque la dieta ideal para cada deportista pues debe ser pautada por un dietista nutricionista, y sería aquella con la que cumpla los objetivos y se sienta bien. A modo general, pues una alimentación para la actividad física sería aquella que incluyese vegetales y frutas como la base de la alimentación, que incluyese también cereales, sobre todo integrales, pan, pastas, arroces, ¿vale? Y luego también incluyese a menudo legumbres y frutos secos en esta alimentación. Previo y tras el ejercicio, me preguntaba. Sí, antes, o sea, yo por ejemplo hago ejercicio todos los días, vengo al gimnasio. Tengo que tener una comida especial por las mañanas, antes y después. Bueno, se pueden seguir unas recomendaciones antes y tras el ejercicio. Antes de la actividad física, si es por ejemplo un desayuno y venimos al gimnasio por la mañana, pues en este desayuno debería incluir un poquito de carbohidratos, que va a ser el sustrato principal o la fuente de energía para nuestros músculos en la actividad física, y una pieza de fruta, por ejemplo. Y también es muy importante la hidratación, ¿vale? Incluir agua o infusiones en ese desayuno. Si es el ejercicio después de una comida, un almuerzo, pues es importante que sea de fácil digestión para que no nos produzca molestias intestinales a la hora de elaborar, a la hora de la actividad física, ¿vale? Entonces podría ser también un poquito de carbohidratos, además de las verduras, y un poquito de proteína, o carne o pescados, pero mejor que sean magros y pescados blancos para que no tengamos problemas a la hora de la digestión. Nos preguntan también en la calle, ¿es malo hacer ejercicio con el estómago vacío? Porque hay gente que no suele desayunar. Bueno, si es ejercicio de poquita intensidad y corto tiempo, corta duración, no es malo, no del todo recomendable, porque nosotros necesitamos los hidratos de carbono, la glucosa, para que nuestros músculos funcionen y tengan esa energía. Entonces podemos tener más riesgo de lesiones. Solamente sería recomendable para deportistas ya de élite o profesionales, porque quieren someter al cuerpo a situaciones similares a las de una competición, ¿vale? Pero para la población en general no estaría recomendado, podría tener más riesgo de sufrir lesiones que si desayunamos por la mañana. Y después dicen que si el hacer ese deporte o ese ejercicio en ayunas sirve para adelgazar. Sirve para adelgazar. Esto es un error, porque si no tenemos la energía que necesitamos para que nuestros músculos funcionen, aumenta el catabolismo proteico, es decir, nosotros obtenemos de energía a partir de las proteínas y podemos perder masa muscular. Entonces es conveniente que se haga un desayuno completo para que esto no se produzca y podamos practicar el ejercicio sin riesgo y de forma adecuada. Es importante beber mucho líquido durante el ejercicio. Es importante. Es que lo de bien hidratado y mucho líquido era una discusión que tuvimos el otro día. No sé qué es lo recomendable. Es importante que se preste atención a la reposición hídrica, porque durante el ejercicio nuestra sensación de sed, ¿vale?, desaparece. Entonces, cuando aparece ya la sensación de sed, es que ya ha habido cierto grado de deshidratación.
Antes de eso tenemos que acostumbrar y tenemos que pautar una reposición hídrica adecuada. Mucho, bueno, pues aproximadamente se recomienda que se ingieran 150 o 250 mililitros cada 20 minutillos, 15 minutillos. Pausas regulares para la hidratación sí es fundamental en el ejercicio, ¿vale? Bien, y es mejor mantenerse hidratado con bebidas deportivas, porque hay un boom también en cuanto a la bebida isotónica. O con agua pura. Depende de la actividad física. Es que hay mucho boom ahora con estas bebidas isotónicas y bebidas no sé qué, ¿no? La hidratación incluye, además de agua, reposición de electrolitos, como son los hidratos de carbono y las sales. Entonces es importante que se tengan en cuenta la reposición de agua y de estos electrolitos. Pero cuando la actividad física es menos de una hora y media, una hora y media, es suficiente con tomar agua y luego el electrolito a partir de una fruta, ¿vale? Por ejemplo, frutos secos. Si el ejercicio ya va a ser mayor de una hora y media, ejercicio de mucha intensidad, de larga duración, sí es recomendable el tomar bebidas isotónicas, pero siempre pautado por un dietista nutricionista para que esa bebida sea de calidad, porque por ejemplo tipo acuarios, como hace la población en general, pues no tiene el suficiente sodio que necesitamos y los hidratos de carbono que nos aporta es más sacarosa. Entonces es recomendable que siempre nos lo paute un profesional. Un profesional. ¿Son recomendables los batidos o suplementos alimenticios? Como decía antes, depende del deporte, de la modalidad deportiva y del deportista. Por lo general yo intento que va a pautar alimentos naturales y tomar pues lácteos, frutas y que eso sea suficiente para la dieta del deportista, sí. Pero hay veces que es necesario tomar geles o tomar barritas o suplementos ricos en cafeína, ¿vale? Todo depende de cada deportista y también es recomendable que nos lo paute un profesional sanitario para que tomemos justo lo que necesitamos. No por regla general, todos los deportistas o todos los que acudimos al gimnasio debemos de tomar suplementos alimenticios. Bien, también me dicen que sí, porque eso es una de las cosas que nos preocupa a todos los que vamos teniendo ya una edad. ¿Hay una dieta efectiva para perder grasa abdominal? Hay una dieta efectiva para perder grasa corporal total. Es aquella, pues una dieta hipocalórica que nos pueda pautar un dietista nutricionista a base de vegetales y frutas, como decía al principio, de cereales integrales en moderación, ¿vale? Depende del grado de actividad física, de legumbres y alimentos proteicos magros. Pero si queremos perder grasa de una zona localizada, por ejemplo la grasa abdominal, es muy importante la sinergia con la actividad física, alimentación, actividad física, ¿vale? Porque solo con la alimentación perder la grasa localizada en un punto concreto de nuestro cuerpo es más complicado, es muy importante el ejercicio también. ¿Qué tomar si tienes esa sensación o si estás con las piernas muy cargadas? Me imagino que las piernas cargadas es tipo agujetas también, ¿no? Sí. Cuando hay esa degradación muscular o ese... Antes, bueno, se recomendaba mucho el agua con azúcar, ¿no? Para las agujetas y porque pensábamos que el lactato que se producía con la actividad física formaban cristales de lactato en el músculo y que el agua con limón ayudaba a que eso desapareciese. Pero se ha visto que esto no es así, que no se crean esos cristales de lactato, eso es un falso mito y que por tanto esto no es efectivo. Tampoco es efectivo tomar antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno antes de la actividad física. Tampoco es efectivo. Entonces no hay una relación clara en qué tipo de alimento, qué alimentación podemos llevar para prevenir esto. Por tanto, lo que sí podemos hacer es que con un profesional, un entrenador personal, pues se caliente bien y se estire bien después del ejercicio, ¿vale? ¿Hay dietas o alimentos que pueden provocar aumentar las lesiones? Es más, que eso me chocaba a mí, esa pregunta ya me choca de por sí. De por sí, ¿verdad? No, porque en sí no hay ningún alimento que pueda provocar una lesión, pero sí es cierto que... O aumentarla. O aumentar el riesgo. En sí un alimento no, pero sí es cierto que si no seguimos una alimentación adecuada, si es inadecuada y no está bien pautada, pues podemos tener más riesgo de lesiones. Sobre todo si no prestamos atención a la hidratación, porque una deshidratación de más de 2% del peso corporal total pues hace que músculos, tendones, ligamentos pierdan elasticidad y por tanto se pueda producir una lesión. Y también cuando seguimos una dieta bajita en hidratos de carbono podemos tener el riesgo de que bajen nuestras reservas de glucógeno y hidratos de carbono en nuestro cuerpo y por tanto podamos tener esa fatiga muscular o mareo y también tengamos más riesgo de lesiones.
Bien, pues yo creo que nuestras dudas y las preguntas de nuestros oyentes, de los que nos ven, creo que están todas solucionadas. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Ya para despedirnos, queremos hacerle una pregunta que nos han hecho a nosotros, que es en plan general. ¿Es importante, para los tres, es importante el aspecto físico del profesional que nos atiende? Por ejemplo, Arturo. ¿Empiezo yo? Bueno, el aspecto físico de un preparador físico, de un entrenador, entiendo que para el cliente, aquel cliente que sobre todo tiene un objetivo estético, entiendo que pueda ser importante, más que nada por una cuestión de marketing simplemente. No obstante, para mí no es importante, para mí no, porque, y ahora mismo se me viene a la cabeza una persona que se dedica al entrenamiento, que es un crack en lo suyo y puede pesar 130 kilos. Entonces, para mí no es importante. Entiendo que para el cliente que tiene un objetivo estético como tal... Claro, porque... Si cree no fiarse, claro. Sí. Por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo así, hablando ahora como de la dietista. Si tú vas a una dietista a perder peso y ves que la dietista pesa 120 kilos, como a lo mejor ha podido decir Arturo... Pues ya en principio te echa para atrás. Pero también es verdad que, bueno, una cosa, exactamente, pero puedes ser una gran profesional porque, bueno, a ti te gusta tu trabajo, a ti te gusta lo que tú has estudiado, y una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es que tú te lo quieras aplicar. Cada uno, el estilo de vida que tú quieras llevar, evidentemente... es que al menos si va uno al entrenador, pues dice... Pero normal, pues claro. Lo ideal, o lo que nos imaginamos, los que no sabemos el tema. Pues ese tío está bien, o esta tía está bien... Pum, 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 pero, pues sí. Claro. O si el médico que nos atiende, pues si es un médico que nos va a decir que cuidado con el alcohol, cuidado con esto, y va a tener la cara agujetada y los dedos amarillos de fumar. Hombre, por eso le digo que es lo que yo veces, saco la pregunta que nos mandaron, ¿sabes? Claro, que nos hicieron. Que muchas veces tiene algo que ver, o sea, hombre, quieras o no te fijas. Porque o vas al dentista, tú vas al dentista que te arregle los dientes y ves al dentista que le falta 3 dientes aquí pues y uno picado, entonces quieras o no te choca un poco, pero la profesionalidad de cada uno creo que es algo más personal, pero bueno, hoy en día en la sociedad hoy en día sí es verdad que sí se fija mucho en eso. Totalmente de acuerdo con ellos dos, la figura de tú te tienes que ver reflejado en la figura de quién te va a llevar. Y hay dos profesionales en este caso, que como puede ser el personal trainer, el entrenador personal y la dietista, que tienen que ser, que cumplan con los objetivos previos a los que tú vas a adquirir. Respecto a mi profesión, es verdad que somos el espejo en el que se va a reflejar mucha gente. Y yo no puedo hablar, no puedo decir como hacía antiguamente los médicos antiguos, ¿no? Tú haz lo que yo te digo, pero no lo que tú veas. Y fumaban en la consulta y estaban gordos y bebían alcohol y además tenían los dientes picados, todas esas cosas. Y además no veían nada y no usaban gafas porque estéticamente no le parecía bien. El médico quizás no tenga ahí tanta importancia, pero en un preparador físico o en una dietista es clave, porque tú dices, ¿cómo me voy a fiar yo de este profesional si él no, ya de por sí no me está dando a mí un ejemplo? Entonces para mí sí es muy importante el aspecto estético de los preparadores. Y después ya por último, ¿creéis vosotros que Villafranca está bien dotado tanto en lo público como en lo privado, en vuestros casos, para la práctica del ejercicio, tratamientos y de todo, que Villafranca a nivel deportivo, tanto en lo público como en lo privado, a nivel de tratamiento, a nivel del tema que nos ocupa, ¿está bien dotado? Yo, si puedo empezar yo creo que a nivel sanitario, por marcarlo de alguna forma, yo creo que Villafranca sí tiene bastante... que tiene un sistema completo, porque tiene un centro de salud en el que consta con muchos profesionales de diferentes, como han nombrado antes. Aparte, particularmente hay clínicas privadas, tanto de fisio como, por ejemplo, para los dientes o nutrición o cualquier otro aspecto. Y a nivel deportivo también es verdad que Villafranca cuenta con unas instalaciones bastante completas, que tanto tienes piscina como campos de fútbol, campos de baloncesto, de balonmano. Y a nivel privado tiene sus gimnasios. A nivel público también tienes el gimnasio municipal, que no sé si es muy completo o no, pero vamos, yo sé que existe y conozco de mucha gente que va.
Y lo único que yo a lo mejor sí vería que a lo mejor le hace falta al pueblo, que a lo mejor es una cosa muy tonta, pero la gente utiliza la circunvalación para andar, pero no existe un carril específico para esas personas que realizan deporte diariamente. Utilizan la circunvalación porque, gracias a Dios, tienen un arcén bastante grande, pero es que eso es peligroso tanto para las personas que lo realizan como para las personas que van con su automóvil, sea moto, coche o camión o lo que sea. Por cualquier problema que haya en el turismo puede provocar un accidente y crear pues algo peor. Entonces, creo que sí le hace falta, que es lo más tonto, pero creo que sí hace pues eso, algo que por donde se pueda pasar exactamente, un circuito, y no tenga que estar circulando por una carretera que supuestamente por donde tienen que pasar son los coches, no las personas. Bien, Arturo. Sí, no, totalmente de acuerdo con Ana. Llevándome un poco más a mi campo, a nivel deportivo, yo creo que, bueno, la ciudad deportiva que tenemos aquí es espectacular. Las piscinas de verano, de lo mejor que hay aquí en Extremadura. A nivel de pistas de pádel, tenis, campos de fútbol, todo, para mí todo genial. Y luego a nivel privado también. A nivel privado, bueno, ahora mismo en el centro donde yo estoy trabajando, el centro funciona bastante bien y bueno, hay otras opciones también, ¿no? A nivel privado. Y luego a nivel, por ejemplo, a nivel más oriental a la salud, temas fisios y demás, pues hay bastantes clínicas y todas funcionan bien. Entonces yo creo que en ese aspecto está cubierto. Y luego, bueno, a nivel sanitario, si nos aporta José Luis. Totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que Villafranca está perfectamente dotado y a lo que dice el afisio es simplemente componer unos bordillos al carril sería suficiente, y si no, pues habilitar cualquiera de los caminos, porque los caminos es que tenemos esa facilidad, que es que los caminos están muy bien. La desgracia última es que no está lloviendo y no está sentado el polvo, y la gente, bueno, pues algunos pecan de poca educación y que vayas corriendo y fatigado para que aceleren más y te pongan más polvo. Pero si esos caminos tal como están, que están lisos, que no hay huecos, que es muy difícil que tú tengas un esguince de tobillo por ahí porque están como la carretera. Simplemente con que hubiésemos tenido la suerte de que el polvo ese se asentara, puedes hacer circuitos. Además, yo tengo recorrido prácticamente todos los caminos que circundan Villafranca y tengo circuitos que van desde los 6 kilómetros hasta los 20. Entonces, puedes hacer. Aquí hay gente que se preparará medios maratones por los caminos. Simplemente con ponerle a la carretera de circunvalación unos bordillos o un carril paralelo, que eso no cuesta tanto, es susceptible de que la gente vaya por ese carril y no corra el riesgo de los accidentes, pero que insisto en que Villafranca, ojalá todos los pueblos tuviesen los preparos para hacer el deporte que tiene Villafranca. Ya aquí terminamos, y a vosotros muchísimas gracias y os espero en el siguiente programa, y a vosotros muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Iván.